Selijot, Caparot y Quinot son simplemente distintas versiones de lo mismo. La respuesta claramente es no. Y hay algo todavía más interesante. Una de estas tres fue directamente rechazada por varios de los grandes legisladores del Halajá. Así que no, evidentemente no son lo mismo. La pregunta de Javier es muy buena porque pone juntas tres costumbres que aparecen alrededor de los momentos más intensos del calendario hebreo. Rosh Hashanah y la previa, Yom Kippur y la previa, Tisha B'Av, con sus Selijot, con sus Caparot, con sus Kinot, que no son lo mismo, no tienen el mismo valor, no tienen nada que ver, vamos por parte. Y no vamos a mezclar ni el contenido ni sus razones históricas. Las Selijot son himnos, oraciones, cantos de pedido y de perdón, de pedido de perdón y arrepentimiento. Su centro es la Teshuvá, que es encontrar una mejor versión de unos mismos. Puede ser porque nos equivocamos, hicimos algo mal, entonces pedimos misericordia a Dios y asumimos que podemos cambiar. Eso es Teshuvá como arrepentimiento y también Teshuvá por entender que podemos ser mejores. No son de ninguna manera, jamás, una ceremonia mágica para borrar los pecados. Son precisamente lo contrario a la mágica. Es poner al ser humano frente a su propia responsabilidad. En la tradición sefaradí existe la costumbre de comenzar la Selijot desde Rosh Chodesh Elul, el principio del mes de Elul, y se continúan hasta Yom Kippur durante 40 días. En cambio, las comunidades ashkenazíes, la costumbre es otra. Se comienza pocos días antes de Rosh Hashanah, habitualmente en la madrugada del domingo anterior, según como caiga Rosh Hashanah. Por eso, si hablamos del origen, las Selijot no son ni sefaradí ni ashkenazí. Son mucho más antiguas que esa división. Lo que es sefaradí o ashkenazí es fundamentalmente la forma, el calendario, el texto en algunas variaciones, porque cada una de las tradiciones desarrolló variaciones acerca del mismo texto. Y la forma, pues, uno lo canta más, otro cantan menos, uno los hace así, otros así, y cuándo es que se hace. Las caparot. Acá hay que tener mucho cuidado porque una cosa es lo que hace mucha gente, incluso gente ortodoxa, incluso gente que se viste como ortodoxa, son influenciados por ellos, y otra cosa es lo que establece la halajá, la ley. Las caparot consisten tradicionalmente en tomar un gallo para un hombre, una gallina para una mujer, unos agarran pescados, otros agarran plata, y hacerlo girar alrededor de las cabezas mientras se recitan determinados versículos y decir, Ze caparatí, Ze jalifatí, este es mi sustituto, esta es mi expiación. Y después se sacrifica el animal de la manera que se hace como habilitándola para comer y se entrega por lo general a personas necesitadas para que puedan comer en la previa de Yom Kippur o después de Yom Kippur. Y los que reemplazan la gallina al gallo por plata se la dan obviamente a la tzedakah. ¿Y de dónde viene esta rara costumbre? No está mencionada en el Talmud como como una obligación. El origen documentado aparece en los Geonim, alrededor del siglo X de la era común, y luego se incorpora a algunas tradiciones medievales. Y aquí aparece una de las grandes discusiones de la historia del halajá. Shulchan Aruch en Orahaim 605.1 dice literalmente: "Ma shenoagim la'asot kapara be'erev Yom HaKippurim lishchot tarnegol al kol ben zahar velomar alav psukim yesh limnoa minag", que significa: respecto de la costumbre de hacer capará en la víspera de Yom Kippur sacrificando un gallo por cada varón y recitando versículos sobre él, se debe impedir completamente esta costumbre. Impedir completamente. Lo dice el Shulchan Aruch. No es una interpretación, está en negro sobre blanco. Y hay algo todavía más fuerte. En la primera edición de Shulchan Aruch que se tiene, el título del capítulo decía que las caparot eran un minag shel shtut, una costumbre de tonterías, de insensatos. ¿Escucharon bien? Es el Shulchan Aruch. Esta expresión fue posteriormente omitida por las ediciones impresas. ¿Y por qué se opuso Rabbi Yosef Karo? Porque había una preocupación alérgica muy seria, que la persona creyera que puede transferir sus pecados, las consecuencias de sus actos, lo que se merece a un animal mediante un acto mágico ritual. Y eso no tiene origen judío. Nunca fue origen judío, evidentemente es
prestado de afuera, y ya vamos a ver que algunos autores con mucha autoridad lo dicen. Así que tenemos acá un tema muy importante. No hacer algo que está, si no siendo directamente supersticioso, lindando con la superstición y probablemente viniendo de religiones que no tienen nada que ver con el judaísmo. De hecho, el Rashba, aquellos que se creen sabios en Alajat, deben saber quién es. Y está siguiendo lo que enseña Ramban con N, rechaza las caparot completamente, y eso que eran cabalistas, porque es Darkeia de Morí, es decir, son prácticas supersticiosas, son prácticas de naciones degeneradas, idolátricas. Por eso, yo no puedo decir las caparot son un ritual pagano, sé que mucha gente las hacen, pero grandes autoridades alágicas consideraron, y está así afirmado, que estas caparot con animales, con sedacá, tenían características, olían a superstición, a prácticas idolátricas, y por eso ordenaron eliminarlas y las condenaban como minag shel shtut, costumbre tonta. Eso es algo muy preciso y no es objeto de comentario, está ahí escrito. Y acá viene una parte que suele desaparecer de las discusiones, que es esta. Tristemente, el Ramán de Rabbi Moshe Isserles, con sus agaot, sus agregados para el mundo ashkenazí del Shulchan Aruch, escribió que algunos Geonim ya habían mencionado esta costumbre, como mencionamos, alrededor del siglo X, y que muchos posteriores la habían aceptado, y por eso era un minhag antiguo que no debía abandonarse. No daba un motivo válido más allá de que, bueno, en la antigüedad se hacía y entonces habría que seguir haciendo. Ese fue el motivo que puso, y por eso existen comunidades, incluidas comunidades muy observantes, que realizan caparot hasta el día de hoy, y muchas veces siguen a la gente y dicen, hay que hacer caparot, y se ponen como muy exigentes, como si fuera algo sagrado. Y vamos a ver rabinos con su barba, con su sombrero, con su aspecto ortodoxo, haciendo esta práctica de las caparot. Y cuando en la realidad no es una obligación alágica, no tiene sustento, no es parte del judaísmo, se introdujo. Tristemente, no es una de esas introducciones alegres. Uno puede decir, ok, le da sentido a la vida. Es unas introducciones que uno las comprende al verlas en la historia, en su momento de surgimiento, dónde surgieron, etcétera, y deberían ser desterradas. Así que si un rabino, dos, tres, 100 lo hacen, no quiere decir que sea una tradición alágica, mucho menos que parte de la Torah. Como sabemos, la vestimenta, el apellido, eh, los poderes que uno llega a tener por influencias sociales, no son de fuente de demostración de nada, y menos cuando está directamente en contra del Shulchan Aruch, para aquellos que dicen seguirlo con tanta fidelidad. Así que no confundamos lo que hacen los religiosos con lo que es realmente judaísmo o lo que dice la halajá, la ley judía. No son lo mismo. Además, incluso dentro de quienes aceptan las caparot, existen también una diferencia fundamental, que no debería entenderse como que el pollo recibe mágicamente nuestros pecados. Porque puede haber gente aturdida por mística y magia que piensa que sí, pero la propia literatura alágica advierte contra entenderlas como una expiación real. ¿Cómo se consigue la expiación? Lo vemos en los propios textos de las altas fiestas. Uchuvá, utfilá, utzdaka, ma'avirim, etroa, al es la teshuvá que ya mencionamos, la tefila, el rezo, la introspección, el encontrarse uno mismo para encontrar a Dios, y la tzedakah, ayudar monetariamente al prójimo, siguen siendo el centro de tener una mejor vida con nosotros, con el prójimo y con Dios. De hecho, para aquellos que quieren conservar este simbolismo que habría que desterrar, pero hay gente que está muy vinculado con esto, existe una alternativa más coherente, que es, como dije, hacerlo caparot con dinero y entregarlo a quien lo necesita. En mi casa, cuando yo era chico, así se hacía, con platita, nunca con animalitos, y era platita que después se entregaba para que tuvieran para comer antes o después de Yom Kippur las personas necesitadas. Em, no va en eso la gran idea, sino en hacerse cargo. Pero la enseñanza es, un animal no va a hacer que nosotros tengamos una mejor vida, nadie carga con las culpas por nuestros pecados, un animal, un cordero o un pollo no puede reparar el daño que hicimos,
tampoco era así en los korbanot, las ofrendas de animales en el sagrado templo. Un animal no puede pedir perdón en nuestro nombre. Un intercesor, un tzadik, una persona difunta, un ángel, no puede pedir perdón en nuestro nombre. Nosotros sí podemos y debemos cambiar. Y podemos transformar ese deseo de cambiar en ayuda concreta para otra persona, de ahí lo del dinero para ayudar a alguien. Y eso sí es profundamente judío, profundamente alágico, profundamente invito a hacerlo. Y existe también, ahora, la otra pregunta era la de las quinot. Las quinot son poemas, pero poemas de duelo, y se asocian especialmente a Tisha B'Av. Hay otras quinot, pasaron muchas cosas horribles en la Edad Media, y especialmente en la zona ashkenazí se escriben muchas quinot que expresan el dolor por diferentes destrucciones. Las de Tisha B'Av son por la destrucción del templo, las tragedias sufridas por el pueblo judío, catástrofes históricas. Entonces, por una parte, las Selijot, las que se hacen los Sefaradim todo el mes de Elul hasta Yom Kippur, las Selijot miran principalmente hacia la introspección, la reflexión, la conexión con uno mismo, con el prójimo, con Dios, hacer perdón, perdonar, crecer. Las Kinot miran el duelo, pero no para hacernos las víctimas ni llorar y derramar en vano llantos, sino como duelo, precisamente, para la memoria bendita de la gente que sufrió y que con esa memoria podamos construir bendiciones. Y por más que son diferentes, tienen alguna semejanza, como que son himnos, son oraciones, implican poesía, implican confesión, recuerdo, pedido de misericordia, eso son en común, aunque sean completamente diferentes, porque no cumplen la misma función, no tienen el mismo origen, no tienen el mismo objetivo. Así que una persona puede decir, he hecho mal algo, necesito cambiar, excelente, y eso es para el mundo de la Selijot. Y otro puede decir, esto ocurrió, lo perdimos, todavía nos duele y no debemos olvidarlo. Eso pertenece al mundo de las Kinot. Y acá aparece algo muy hermoso del calendario judío. El judaísmo no nos pide solamente arrepentirnos de nuestros errores, también nos pide recordar nuestras pérdidas. No solamente nos enseña a mirar hacia adelante, también nos obliga a mirar hacia atrás, no para que se convierta en un ancla, sino para que sea un motor fuera de borda. Y finalmente, ahora tenemos las tres palabras juntas. Selijot es reconocer, pedir perdón, cambiar. Caparot, un antiguo minhag, costumbre, introducida en el judaísmo, muy polémico todo, que intenta muy brutamente, primitivamente simbolizar la expiación que se hacía con el chivo expiatorio. Copiar eso para hacerlo con un pollo es trastocar completamente las palabras de la Torá. Fue rechazado por grandes autoridades, no es parte de la halajá, y no debemos confundir eso con el mecanismo real de la teshuvá de ninguna manera, no sirve para nada realmente. Las keynote son llorar, recordar, aprender de las tragedias y hacer que el mundo sea mejor. Así que quizás ahí está la enseñanza más importante. El judaísmo nunca necesitó ni necesita de ninguna magia. Necesita que las personas quieran transformarse realmente y hagan lo necesario para hacerlo. Que cada uno tenga el coraje de mirarse al espejo, el interior, que es más barato que no hay que comprar nada, pero también el más difícil. Y las Selijot dicen, reconoce lo que hiciste, cambia. Las Hinot dicen, no olvides lo que ocurrió, ayuda a que el mundo cambie para mejor. Y la mejor respuesta frente a las caparot no es discutir con los que siguen esas cosas, sino, ok, es preguntarnos qué vamos a hacer nosotros. Hagamos o no ese Minhag Shtut con aquello de lo que necesitamos ser perdonados. Porque si al terminar la Selijot seguimos siendo exactamente la misma persona, cantamos El Adona Selijot, muy bonito, y seguimos siendo las mismas personas, rezamos mucho, cantamos muy lindo, pero entendimos muy poco de lo que hay que hacer. Si en Tisha B'Av o en las otras ocasiones, el Enkinot, lloramos por lo que ocurrió hace siglos, pero seguimos reproduciendo odio, indiferencia, aceptamos que los malvados mientan sobre Israel, el sionismo, etcétera. No nos ponemos firmes para detener a los corsarios, cruzados, yihadíes, etcétera. Entonces, esa indiferencia llevará a la destrucción nuevamente entre nosotros y también aprendimos poco. Y tenemos que saber que el verdadero trabajo de estos días no consiste, no, en conseguir un animalito para revolearlo y que se muera por nosotros. Consiste en conseguir que algo malo de nosotros, o algo no tan bueno, eh, sea una semilla, para que muera y de ahí surja un árbol que dé buenos frutos. Y eso sería una verdadera capará, una que vale la pena hacer.
Shalom y bendiciones.